tuya. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo están, mis amores? Espero que hayan estado bien, que estén bien. Espero que estén en casita, tranquilito. Y los que están trabajando, que sigan trabajando, pero con sus debidas precauciones. Hello, buenas. Bienvenido al segmento de Elizabeth Sin Censura. Buenas. Espero que les haya gustado los últimos contenidos que he subido, los últimos videos, los tríos sexuales, perdonarías una infidelidad y etcétera. El tema de hoy se llama de relaciones entre familiares. Los primos se primen. Uy, como una china así que se primen. Los primos se primen. Relaciones entre familiares. Los primos se primen. Perfecto. Vamos al segmento de una vez. Vamos a la pregunta. Primera pregunta. ¿A qué llamamos relaciones entre familiares? Yo diría que llamamos relaciones entre familiares a hermanos o primos que tienen una atracción del uno hacia el otro y conllevan a tener una relación sexual, tener algo íntimo, fuera de lo habitual dentro de la familia. A eso vendríamos hablando relaciones entre familiares. Que hermanos, hermanas, también se da caso entre primos y primas, se da caso entre tu esposo con una sobrina tuya, o también se vendría dando caso entre el esposo de tu tía o tu abuelo, el esposo de tu tía o tu abuelo con tu nieta, y así sucesivamente. Llamamos relaciones entre familiares a personas que han estado en el vínculo sexual con su propia familia. Segunda pregunta. ¿Entre quiénes ocurren con más frecuencia son las relaciones sexuales familiares? Diría yo que vendría ocurriendo entre primos. Entre primos se ve un poco cierto. También vendría ocurriendo entre por ejemplo, acuérdense que esto es Elizabeth Sin Censura y esta es mi humilde opinión. Vendrían ocurriendo entre primos, vendrían ocurriendo entre tu pareja sentimental hacia una sobrina, hacia también tu propio hijo o tu propia hija. Vendrían ocurriendo durante esas personas. Tercera pregunta, ¿por qué los familiares llegan a tener sexo? Yo vendría diciendo que los familiares vendrían teniendo sexo quizá porque no se conocen, o muchas veces se conocen y simplemente le llama lo prohibido. Tengo varias amistades que ya me han contado que han estado con familiares. Una, porque los padres quizá no van mucho a las relaciones, a conllevarse, a convivir con la familia, y no se juntan en los grupos familiares para que se conozcan los sobrinos o para que se conozcan sus primos, para que se conozcan sus medios hermanos. Ha pasado también. Y conllevan a esto, a que si yo no te conozco a ti y tú y yo no sabemos que somos familia, y por cosas del destino nos conocemos en la calle, o nos conocimos en un sitio y me gustó tu forma, cambiamos números, todo, comenzamos a salir, no sabemos que somos familia y simplemente tenemos una relación íntima, una relación sexual, pues conlleva eso. Las relaciones, o sea, por eso es que uno siempre tiene que estar, mi gente, en grupos familiares, conociendo a su familia, porque es que uno no sabe, en realidad. Cuarta pregunta, ¿son duraderas? ¿Llegan a amarse o solo buscan sexo? Yo digo que dependiendo. Si
no solamente fue por placer y porque le llamó la atención de que, coño, ese primo sí está bueno. Me ha dado caso que he conocido a primos, ay, que están unos papis. Unos papis, papis, papis. Que yo le voy a decir algo. Usted, primo, que está viendo este video, tengo para decirle que si bebe al lado mío, lo violo. Lo violado. Lo violado. Porque usted está bueno, hay que decirlo. Quizás se da por eso, se llaman la atención, por el placer y por tener la curiosidad de probar a esa persona, porque se han hecho sueños mojados y diría que eso en realidad. No creo que esa relación vendría durando tanto, porque eso es familia. Y la familia como quiera habla, como quiera dice, aunque uno tiene que hacer su felicidad. Y si tu felicidad fue con un primo, pues dime, eso yo no lo veo de acuerdo, no lo veo de acuerdo, pero cada cabeza es un mundo. Pregunta número 5. ¿Qué tan común es la relación entre familiares? Yo vendría diciendo como que de un 100% vendría siendo como un 10% o un 5%. O sea, eso no se ve tan común, pero se ve. Pero se ve. Acuérdense que vivimos en un mundo y se ve de todo. Eso no es tan común, no es tan frecuente como, por ejemplo, las infidelidades o, por ejemplo, las fantasías sexuales, pero se ve relaciones entre familiares. Pregunta número 6. ¿Los primos se primen? Sí, se primen. Tengo un caso recientemente, un testimonio, que me dijeron que sí, que esa persona llegó inclusive, lo voy a decir aquí porque esa persona no quiso salir en el video ni siquiera para que yo la llamara, simplemente me dio su testimonio, me dijo que sí, que ella ella le pasó un caso, él y a ella, le pasó un caso de que se llamaron la atención, empezaron como un juego y al final resultaron enamorándose, son familiares cercanos, son primos bien, bien cercanos. Y son cosas que pasan, o sea, el amor independientemente de no tiene barreras. El amor no tiene barreras. Ellos ambos han sufrido, no han sabido manejar bien esa situación y tienen miedo de que se destape más de lo debido, porque corren por el peligro de sus padres, como también de sus tíos. Entonces algo como que no es, tú sabes, eso no es prudente. Eso no es prudente y son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Pregunta número 7. ¿Llegan a formar hogar y tener hijos o le temen al qué dirán de la sociedad? Yo creo que no llegan como dije anteriormente, no llegan a tomar a tener esa relación familiar ni tener hijos, pero también se han dado casos que sí, que llegan a tener hijos, que sí, la persona que le estaba hablando anteriormente de la pregunta número 6 tiene un hijo con su primo, tiene un hijo con su primo y gracias a Dios el niño no salió defectuoso ni nada. Son cosas que ellos se conocieron, no se habían conocido por la familia, se conocieron, se quisieron y también da el caso de que tu esposo quiera enamorar a tu sobrina y tu sobrina, sabiendo que es tu esposo, no lo aparta. Simplemente quiere jugar también el mismo juego. Acuérdense que los hombres son infieles por naturaleza. Nosotras las mujeres tenemos que tener un poquito más de pudor y saber con quién hacerlo y con quién no. Pero los hombres son infieles de naturaleza. Y esos son casos que pasan en la vida real, son casos lamentables. Pregunta número 8. ¿Has tenido sexo con un familiar? ¿Tú que me estás viendo? ¿Has tenido sexo con un familiar? Yo voy a dar mi respuesta. Yo tuve sexo con un familiar.
yo tuve sexo con un familiar, pero yo no sabía que él era mi primo, en realidad, como estoy diciendo ahora. Yo no sabía que él era mi primo, simplemente nos conocimos en una actividad y nos conocimos, el tipo me cayó en gracia, todo lo demás. Comenzamos a establecer una conversación, una amistad. Luego se dio el encuentro de nosotros sexual en la cama. Luego que nosotros habíamos tenido relaciones sexuales que habíamos hecho 3 polvos, en realidad. El chamaco me dice, tú y yo somos primos. Yo dije, what the fuck. Y me dijo, sí, tú y yo somos primos. Le dije, ¿qué? Y me dijo, sí. Yo le dije, primo, ¿qué? ¿De qué parte? Lo de la parte no lo voy a decir, de qué familia era. Pero me dijo, sí, tú y yo somos primos y somos primos terceros. Pero me dolió un poquito menos porque uno era primo tercero, pero sí pasa. Y por eso es que uno tiene que dejarse conocer más a la familia, dejar que los hijos se conozcan con los primos segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, para que eso no suceda en realidad, para que eso no suceda. Mis amores, espero que les guste este segmento de los primos, se primen. Un beso enorme, gracias por el apoyo. Acuérdense que esto es Elizabeth sin censura. Comenten, activen la campanita, suscríbanse, dejen sus comentarios. ¿Usted se ha primido con un primo o con una prima? Y si sí, déjame tus comentarios. Bye bye, Mickey Mouse. Uy, qué rico.